Hablamos con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Que el presidente de la Nación aparezca involucrado en una gigantesca estafa que excedió la frontera de la Argentina no le viene bien al país. En segundo lugar, no le viene bien a la credibilidad de la palabra presidencial, no importa quién sea el presidente. Siempre es importante que el que sea presidente tenga la respetabilidad de los ciudadanos, puedan coincidir con él o no, como en nuestro caso, que no coincidimos. Sí. Tampoco le viene bien a la esperanza y a la ilusión, sobre todo la ilusión es la palabra más que esperanza, la ilusión que todavía algunos argentinos hasta aquí conservaban a pesar de estar atravesando un gran esfuerzo. Yo sé que era una ilusión vana, pero no importaba porque lo decíamos nosotros que éramos la oposición. La gente tenía esa ilusión y eso se está desvaneciendo a la luz de lo que está mirando y de lo que está viendo. Bien. ¿Y esto por qué pasa? Y bueno, pasa porque tenemos un presidente que se siente más cómodo con los timberos del mundo que con los que producen en la Argentina. Se reúne permanentemente, viaja permanentemente a encontrarse con estos timberos de las criptomonedas y los muestra como los héroes del nuevo capitalismo y no es capaz de reunirse con un empresario que fabrica zapatos en la Argentina o con un trabajador que está vinculado a la industria automotriz o con los dueños de las pequeñas y medianas empresas industriales que exportan a Brasil, que cuando llegó él eran 1.600 y hoy son apenas 1.000 porque cerraron 600. Entonces, bueno, terminó esto como tenía que terminar, con una estafa, pero con un agravante, que en eso está vinculado el presidente y por lo que se sabe hasta aquí, por las declaraciones que hacen quienes participaron de este negocio, quienes lanzaron al mercado esta Bitcoin trucha, fue una maniobra concertada. Hay muchas cosas que son muy coincidentes y concurrentes, diría un abogado del derecho penal. Coincidencias concurrentes que el presidente y su grupo de asesores van a tener que explicar. Desde cosas como, por ejemplo, que las monedas, que esta Bitcoin se llama Libra, el presidente es de Libra, hasta las reuniones previas que han mantenido con quienes llevaron adelante esta maniobra en el mundo, hasta las declaraciones de algunos de ellos que ahora para desligarse dicen que en realidad el que no cumplió fue el presidente y su equipo de asociados, que por eso no le van a reintegrar el dinero, no sé de qué dinero y qué reintegro están hablando. Bueno, hay muchas cosas para averiguar, pero más allá de todo lo que hay para averiguar e investigar, que hay que hacerlo y a fondo, en el sentido de dónde fue a parar la ganancia que obtuvieron sobre la pérdida de 40.000 estafados, o tal vez un poco más. Más allá de eso, lo que hay que también tener en cuenta, reitero, es que esto va a golpear mucho las acciones y bonos de la Argentina en el mundo. Yo supongo que ahora el Fondo Monetario Internacional pensará dos veces antes de actuar, porque la segunda gran estafa que se viene, muchísimo mayor que esta, es un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, empujado, pergeñado por otro timbero. Lamentablemente tenemos un gobierno de timbero. El otro timbero es Luis Caputo, que ya con Macri siendo ministro de Economía de Macri, seteó la guita de los argentinos. Nos endeudó en más de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y en una deuda global con los acreedores privados que alcanza a 100.000 millones de dólares, con bonos a 100 años. Bueno, este timbero está ahora tratando de llevar adelante un nuevo mega endeudamiento. Sí. Leopoldo, dos cosas me vienen a la cabeza. La primera, ¿Argentina puede recibir litigios, problemas internacionales? El país, hablo de nuestro país, más allá de la figura de Javier Milei. Por tratarse de presidente de la nación, ¿puede la Argentina recibir demandas? Quizás esa sea la palabra. Eso por un lado. Y segundo, se sabe que el comunicado de Unión por la Patria del pedido de la conformación de la Comisión de Juicio Político, impulsar el juicio político. ¿Cómo ve la primera cuestión y cómo está organizativamente la segunda? Que va a haber infinidad de demandas, no cabe ninguna duda. De hecho, ya está ocurriendo que estudios tanto nacionales como internacionales están convocando a los estafados para representarlos. Sí. Los más graves van a ser en el exterior, porque van a ser en tribunales ajenos a la Argentina. Los más graves para quienes estén involucrados, no para vos, ni para mí, ni para los oyentes. O sea, por eso la Argentina no, sino la persona Javier Milei va a ser el demandado, no la nación argentina, el Estado Nacional. Bueno, yo espero que sea así, pero tampoco puedo asegurarte que sea así. Claro. Tal vez algún
la estrategia de algún estudio jurídico internacional sea tratar de llegar a involucrar al Estado argentino, que obviamente tiene más solvencia que Milei. Vos sabés que los abogados especialistas en estos temas tienen la suficiente habilidad, para decirlo de alguna manera, como para buscar el mejor posicionamiento en representación de sus clientes. Claro. Pero digo, en el exterior los juicios van a ser graves, no van a estar en la jurisdicción de Comodoro Pi, por lo tanto no van a estar en una jurisdicción influenciable por el poder, no sé si me entendés. Sí. Sino que son tribunales que van a estar fuera de la esfera de la influencia del poder en Argentina. Claro. Y además van a ser los que van a tener mayor repercusión sobre el desenvolvimiento de las acciones de aquí en adelante, de las acciones y de los bonos de deuda de la Argentina, que sí van a sufrir seguramente un impacto, porque es un impacto que excede la figura del presidente ocasional que tiene el país. Claro. Así que bueno, eso ahí hay que ver cómo va evolucionando y sobre todo la información que vaya surgiendo de esos elementos. De hecho, hoy está surgiendo mucho más información sobre esta maniobra desde el exterior que desde la propia Argentina. Claro. El gobierno todavía no ha dado una explicación satisfactoria sobre este enredo y esta timba en la que se vio involucrado el presidente. Mientras tanto, del exterior está llegando muchísima información acerca de cómo fue la operatoria. Sí. Así que bueno, ese es un elemento que va a haber que tener en cuenta. Y respecto al juicio político, bueno, el bloque de Unión por la Patria decidió por unanimidad impulsarlo. ¿Por qué? Porque es la única vía donde se puede hacer una investigación y que a la conclusión de la investigación haya una consecuencia. Si vos creas una comisión investigadora, se termina extendiendo infinitamente en el tiempo, las conclusiones a las que llegue terminan siendo literatura política, mientras que si lo haces en el ámbito de la Comisión de Juicio Político, que es donde corresponde, se hace la investigación y de acuerdo a la conclusión que se llegue, esa investigación puede promover el juicio político al presidente o no. Claro. No es que necesariamente pueda hacer la investigación y eso significa la remoción del presidente, claro, como pretenden algunos voceros oficiales decir, no, esto es desestabilizar, es un golpe de Estado encubierto. Primero, la Comisión de Juicio Político y el juicio político está contemplado en la Constitución Nacional. Claro. Es un instrumento de la Constitución, artículo 53 de la Constitución Nacional. ¿Quiénes pueden ser sometidos al juicio político según la Constitución Nacional? El presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, el jefe del gabinete de ministros, los ministros y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nadie más puede ser sometido a juicio político. Claro. ¿Por qué razones puede ser sometido a juicio político? Por mal desempeño en el ejercicio del cargo, por delito en el ejercicio del cargo o por un delito común. Supongamos que eso, no sé, que encuentran al jefe de gabinete asaltando un supermercado. Digo esto para hacer gráfico. Para hacer gráfico, bueno, pero entonces no se trata de nada irregular, al contrario. ¿Y esa comisión cómo actúa? Recibe la denuncia, primero decide si la denuncia es admisible, o sea, si es verificable, si es seria, porque también puede ocurrir que se presente cualquier persona en la comisión de juicio político y haga una denuncia disparatada, que no tiene ningún indicio que la sustente, etcétera. Bueno, primero se admite o no la denuncia. Una vez que se declara admisible por simple mayoría de votos de la comisión, se inicia la investigación. Y en el curso de esa investigación se llega a una conclusión, que puede ser aconsejar a la Cámara de Diputados la iniciación de un juicio político al presidente o no. Claro. La Cámara de Diputados actuaría, si se decide hacer el juicio político, como fiscal, haría el papel de fiscal. Sí. Pero para hacerlo tiene que juntar los 2/3 de los votos. Y acusa al presidente o a quien sea sometido a juicio político ante el Senado, que actúa como jurado. Ajá. Así que en este procedimiento no hay ningún intento de desestabilización ni nada por el estilo, sino que nos parece que es el más apto por la gravedad del hecho. Sí. Porque hay que tomar dimensión de la gravedad de lo que ha ocurrido. Gravísimo. Sí. O sea, los pasos institucionales están escritos en la Constitución y son más que democráticos, digamos, como lo son democráticos, son legales. Son legales. Y le hago la última, Leopoldo, así
no lo molestamos más y desde ya le vamos agradeciendo el tiempo que nos brindó. Y la cuestión política de los acuerdos con otros espacios, ¿cómo lo ve a eso? ¿Hay posibilidades de llegar a esos 2/3, habiendo dado todos los pasos que corresponden, que todavía faltan dar, ¿no? ¿Estaría esta vez la posibilidad, cree? Mira, el primer paso es lograr acuerdos para llegar a la mayoría simple que abra el camino de la investigación en la Comisión de Juicio Político, o sea, sí, que declare admisible la denuncia y la investigación. Sí. Ese es el primer paso. Acá se va a ver cómo actúan aquellos que se rasgaban las vestiduras en nombre de la honestidad, el republicanismo, etcétera, sí, y que son aliados permanentes del gobierno, que dicho sea de paso, facilitaron este tipo de situaciones dándole poderes extraordinarios al presidente a través de los decretos de necesidad y urgencia, como el caso del decreto número 70, sí, que fue rechazado en el Senado, pero todavía no ha sido rechazado en diputados, a pesar de que hace falta nada más que una mayoría así. Bueno, habrá que ver cómo actúan los partidos que se dicen aliados o que dicen que son colaboracionistas, etcétera. Bueno, el PRO dicen que esto es gravísimo, pero que no es para juicio político, teniendo en cuenta desde qué espacio vienen a ser promovido ese juicio político, hablando de Unión por la Patria. Ese es el comunicado, ¿no? Pero después, bueno, veremos cómo continúa. De entrada todos sacaron pecho y decían, bueno, hubo algunos que incluso pidieron juicio político y ahora dicen, bueno, no, hagamos una comisión investigadora. Es como que van bajándose del caballo a un nivel inferior, digamos, de sí, exigencia de transparencia. Sí. Bueno, me llamó mucho la atención el comunicado del PRO, o mejor dicho, de Mauricio Macri, más que del PRO. Ajá. Porque algunas figuras del PRO se salieron rápidamente a tratar de justificar al presidente porque están deseosos de que los convoquen a integrar el gobierno o a integrar la próxima lista, sí, de candidatos a diputados. Pero el PRO oficial, o sea, Mauricio Macri, sacó un comunicado diciendo que había que investigar a fondo y que todavía no era el momento del juicio político. Ajá. Todavía. Lo dijo todavía. Claro. Que todavía no era la instancia del juicio político. Pero todos sabemos que Macri está más enfrentado a Milei que los macristas. Los macristas están desesperados por tirarse a los brazos. Bueno, ahora no sé, con lo que pasó tal vez cambien de opinión. Claro, claro. Pero hasta que ocurrió este episodio estaban desesperados por tirarse a los brazos de Milei. Como así había muchos argentinos, digo que lamentablemente estaban con una expectativa y una ilusión, creyendo de que el esfuerzo y el sacrificio que les imponía el verdugo iba a terminar dando un resultado positivo. Creo que lo están perdiendo, pero bueno, eso, reitero, es muy doloroso. Bien, Leopoldo, le agradecemos su parecer, la comunicación, la reflexión y el análisis, y la próxima nos volveremos a comunicar. Le mando un abrazo grande. Gracias, muy amable, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Igualmente. Hablamos con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró, que dio su parecer de la situación. También puntualizó sobre los más de 100 demandas que está recibiendo de organismos y de estudios jurídicos internacionales también el presidente Javier Milei.